Hola, ¿qué tal amantes de la ingeniería? Bienvenidos a mi canal. Como sabemos, un elemento es el bloque constitutivo básico en un circuito. Un circuito eléctrico es simplemente una interconexión de estos elementos. El análisis de circuitos es el proceso de determinar las tensiones o corrientes a través de elementos del circuito. Hay dos tipos de elementos en los circuitos eléctricos, elementos pasivos y elementos activos. Un elemento activo es capaz de generar energía, mientras que un elemento pasivo no. Ejemplos de elementos pasivos son resistores, capacitores y los inductores. Los elementos activos más comunes incluyen a los generadores, las baterías y los amplificadores operacionales. Este video es para que nos relacionemos con los elementos activos más importantes, que son las fuentes de corriente y tensión que alimentan un circuito. Hay dos tipos de fuentes, independientes y dependientes. Una fuente independiente ideal es un elemento activo que suministra una tensión de corriente específica y que es totalmente independiente de los demás elementos del circuito. En la figura aparecen los símbolos de tensión independiente. Estos dos símbolos pueden usarse para representar una fuente en DC, pero solo el símbolo de la izquierda puede representar una fuente de tensión que varía con el tiempo. De igual manera, una fuente de corriente independiente ideal es el elemento que suministra una corriente específica completamente independiente de la tensión entre los extremos de la fuente. Su símbolo es el que recién aparece, donde la flecha indica la dirección de la corriente. Por otro lado, una fuente dependiente ideal, controlada, es un elemento activo en la que la magnitud de la fuente se controla por medio de otra tensión o corriente. Las fuentes dependientes suelen indicarse con símbolos en forma de diamante, como en la figura. Ya que el control de estas fuentes lo ejerce una tensión o una corriente, pueden existir cuatro posibles fuentes dependientes. Fuente de tensión controlada por tensión, fuente de tensión controlada con corriente, fuente de corriente controlada con tensión y fuente de corriente controlada con corriente. Estas fuentes son muy útiles en el modelado de elementos, con transistores, amplificadores y circuitos integrados. En el circuito que ahora aparece, se muestra una fuente de tensión controlada por corriente, donde la tensión es de 10 volts. La clave para determinar la tensión es saber la corriente que la controla. Si la corriente es de 3 amperes, bastará con sustituirlo en el valor de la fuente. Tensión será igual a 10 por 3 y dará una tensión de 30 volts. Cabe señalar que una fuente de tensión ideal, dependiente o independiente, produce cualquier corriente necesaria para asegurar que la tensión entre las terminales sea la requerida, mientras la fuente de corriente creará la tensión necesaria para asegurar el flujo de corriente establecido. Y bueno, amantes de la ingeniería, eso es todo por hoy. Por favor, revisen la descripción, ya que dejaré material para la mejor comprensión del tema y la solución a los problemas del video anterior. Les mando un abrazo y hasta luego.